¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. En esta ocasión agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado que nos ha hecho favor de aceptar esta invitación, el doctor Mario Alberto José de los Santos, psiquiatra. Gracias, doctor. No, gracias. Gracias siempre. Gracias por estar aquí con un tema, doctor, que me parece muy prudente tratar de las personas que no estamos enfermos de diabetes, doctor, o de cáncer, de hipertensión, que nuestra enfermedad no está en el cuerpo, está en el alma, doctor. Y en esta línea tan imperceptible que divide la cordura de la locura, definir quién decide la razón, doctor. Voy a leer, si usted me lo permite, y para quien nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas, la hoja de un pedacito de la hoja de vida profesional del doctor Mario Alberto José de los Santos, quien es médico psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia médica en el Hospital Español y en el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México. Tiene experiencia en la milicia al haber laborado en el Centro Médico Naval. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte talleres de tanatología, adicciones, psiquiatría. Tiene 31 años de carrera dentro de la Secretaría, dentro del sector salud, dentro de la Secretaría de Salud. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y fue director del Centro Estatal de Salud Mental. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por esta charla, y queríamos hablar de esto, lo que le llamamos las enfermedades del alma, doctor, y empezando por una pregunta: ¿cómo voy a saber yo que tengo que ir con un especialista, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que debo obedecer, hacer caso de que es momento de acudir? Y tendría que decirte que la salud no solo es física, la salud también es mental y es social. Y los padecimientos mentales son más frecuentes de lo que pensamos. 1 de cada 4 personas va a tener algún padecimiento a lo largo de su vida. Muchos empiezan desde la infancia o desde la concepción misma, y muchos en la infancia, en la adolescencia, la vida adulta. Y obviamente todos tienen una constante, que es una sensación de no bienestar, ¿no? Una no bienestar, pues, emocional. Finalmente la salud no solo es física, es mental, pero es muy visible, es visible. La gente cambia, empieza un padecimiento o se crece con un padecimiento, y las manifestaciones son claras. Son pocos los pacientes que vemos en el terreno de la sinrazón, de la psicosis, diríamos que esa es la minoría. Y los padecimientos más frecuentes que estamos viendo, yo creo que es la depresión como causa importante de días no agradables o no satisfactorios de vida, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, los consumos de alcohol y otras drogas. Entonces yo diría que hay muchos padecimientos aún, unos desde la infancia, los problemas del neurodesarrollo, los de dificultades en concentración o el aprendizaje, los problemas sexuales, en la vejez los deterioros, pero te diría que la mayoría de los padecimientos empiezan en las primeras décadas de la vida. Si la gente piensa o contempla que los enfermos mentales o las enfermedades mentales solo es de gente mayor, o que la depresión solo es después de la menopausia en las mujeres, te diría que no, que todos estos padecimientos, quizá con vestimentas diferentes, pero muchas veces empiezan en la primera y segunda década de la vida. Y obviamente se nota un no bienestar, se nota cambios, es visible tanto por quien lo presenta como por quien le acompaña, se notan los cambios. Doctor, en este tema, infancia es destino, doctor. Lo que me marcó como niño, que quizás ni siquiera recuerdo, doctor, ¿marcará mi destino en términos de salud mental? Sí, rotundamente. Las culturas siempre han protegido a las madres embarazadas por sabiduría popular. Ahora sabemos que el estrés materno repercute en los bebés, y obviamente toda madre embarazada lo sabe, que cuando tiene estrés el bebé cambia de actitud, le da hipo, se mueve, cambia de posición, se queda quieto,
Entonces los bebés son muy sensibles al estado emocional de la madre y sobre todo los primeros 2-4 años de vida. Estos 2 o 4 años de vida, el menor o la menor tiene que tener cubridas sus necesidades físicas o emocionales, este vínculo, este apego entre ellos debe ser como muy importante y lleno de seguridad y de protección en todos los sentidos para los menores, porque ahora sabemos que estas infancias difíciles, estos hijos no deseados, obviamente traen consecuencias y tienen más riesgo en la vida adulta, igual como los abusos sexuales en la infancia también trae consecuencias en la vida adulta. Te diría que una parte importante de lo que nosotros somos es genético, y muchas de las enfermedades mentales tienen una transmisión genética. Pero también hay muchos otros en el que el factor ambiental, el 50%, juega un papel muy importante. Entonces, madres que sufren estrés durante el embarazo, obviamente madres que tienen adicciones, obviamente los bebés ya desde el nacimiento ya tienen una desventaja y de alguna forma biológica hacia un futuro. No podríamos asegurarlo en todos los casos, lo que no nos tumba nos hace más fuerte, pero sí creo que obviamente son desventajas en las cuales con fáciles actitudes, desde buscar un parto natural más que una cesárea innecesaria, hasta hasta una buena crianza. Complicado cuando vivimos en una sociedad donde las madres les dan 1 mes y medio después de terminar su embarazo para regresar a trabajar, y cuando tienen que cambiar de turnos en la mañana, en la tarde, en la noche, no podemos tener familias funcionales ni niños saludables con madres ausentes y periféricas. Doctor, sobre lo mismo, ¿cómo vamos a estar manejando o estar pidiendo una salud mental generalizada, una salud mental aceptable generalizada, cuando en estas épocas del periodo brutal neoliberal, las mujeres y los hombres tienen que ir a trabajar 8 o 9 horas, 2 horas más, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, doctor? Llegan, pero seguramente hartos, doctor, de sus trabajos y posiblemente, doctor, y no quisiera justificar a esos padres y esas madres, de las pocas cosas con las que quisiera tratar es con problemas en mi casa. Y entonces, por lo tanto, rechazo el contacto, o no quiero estar enterado de lo que está sucediendo en mi familia, y entonces se va perpetuando este ciclo siniestro, que pudiera decir yo, del cual no veo que nos podamos librar, doctor. ¿Cómo podemos aspirar a que tengamos una salud mental, digamos, aceptable en nuestra sociedad, cuando nos enfrentamos a todo eso, que además nos tiene en el estrés permanente, doctor? Y yo creo que es un reto de todos, no nada más de un sector de la salud. Yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Yo creo que la educación es muy importante en cuanto a la salud mental. Cuando íbamos a secundarias o a prepas a dar clases sobre padecimientos mentales era tarde. Yo pienso que se debe educar a niños de 4., 5. y 6. sobre los principales padecimientos mentales, y no son una puerta de entrada a sus hogares y ver cómo está el resto de sus familias. Yo creo que nos falta un sistema de salud más sólido en cuanto a la atención de salud mental. La atención de salud mental no la resuelve un hospital de psiquiatría ni los hospitales de concentración. Yo creo que deben ser los médicos de primer nivel los que se tienen que capacitar en los principales padecimientos mentales. No son muchos. El problema yo creo que son los prejuicios y los estigmas que la gente tiene, tanto médicos como la sociedad, en cuanto al trato de estos padecimientos. Y obviamente entre lo que la gente tiene un padecimiento y busca ayuda pueden pasar 15 o 25 años de días no agradables de calidad de vida antes de buscar ayuda. Y obviamente yo creo que hay que romper prejuicios. Es más fácil cambiar un átomo que un prejuicio, pero yo creo que solo es a través de la educación. No creo que sea otra cosa más que a través de la educación y fortalecer un sistema de salud en todos los sentidos, pero sobre todo un primer nivel de atención. Eso es difícil cuando nuestros sistemas de salud están en crisis, y obviamente yo diría que hay que darle mucha importancia a la salud mental porque es tan importante como la ginecología, la pediatría, la cirugía o la medicina interna. En Estados Unidos es una quinta truncal que igual, si lo ves desde otro lente de especialidades,
No hay especialidad médica que no tenga un apartado en el cual la parte mental pueda jugar un papel importante en la parte física. El ejemplo, las somatizaciones, las gastritis, las colitis, las migrañas. Es el segundo cerebro, doctor, el estómago ahora. Y yo creo que es el sistema digestivo muy sensible al estrés emocional y obviamente se transforma en problemas digestivos. La gente solo trata el problema digestivo. Pueden ver diferentes especialistas, pero si no se trata de fondo la causa que los lleva a este desorden, sea un trastorno puro de somatización o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo asociado a problemas médicos, yo diría que estamos lejos de resolver. Y sí es muy importante buscar la buena salud mental, y yo creo que todo depende de cada quien y de la conciencia de cada quien, el hacer un análisis al interior de cada uno. La salud es buscar ser feliz. Si uno es feliz, uno está sano mentalmente. Cuando uno no está feliz, algo está pasando. Cuando uno piensa que la muerte es mejor que estar lo que estoy viviendo, eso ya es un extremo de no bienestar. Entonces yo creo que el análisis es muy individual, de buscar el bienestar de uno, hablando de dogmas de fe, una filosofía quizá más de Oriente que de Occidente, donde buscan el bienestar individual para que se pueda compartir. Y la salud mental fundamentalmente busca eso, que la gente sea feliz en lo mental, en lo físico y en lo social. Y los padecimientos mentales son muy visibles, los vemos en los periódicos, en las primeras páginas, y obviamente a veces pareciera ser como una ceguera todavía ante la atención de estos padecimientos en todos los sistemas de salud en primer nivel de atención. Doctor, usted nos dice, y todos hemos tenido casos cercanos, los vemos en los periódicos, pero yo no los veo en mi casa, no los detecto. Podría decir, yo no detecto cuando mi hijo o mi hija está deprimida, cuando mi esposa está deprimida. ¿Cómo podría ser? ¿Cuál sería la mejor práctica, doctor? Para ver, como usted dice, se nota que no es feliz. Y sí, pero cuando ya pasa, cuando ya tenemos el problema encima, entonces, jamás tuve un aviso, dicen las familias, de que estuviera enfrentando depresión. Creo que podríamos socializar mucho más. A ver, la depresión es esto, estás así, como usted dice, no estás feliz. Bueno, hasta la propia definición es un poco difícil de saber cuándo yo no estoy feliz, porque me lo estoy intentando evitar con otros satisfactores quizás. ¿Cómo podríamos detectar y decirle a quienes nos escuchan y nos ven, están viendo este podcast, oye, ahí están estas señales? Yo diría que la depresión tiene diferentes vestimentas en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Quizá en niños problemas de menor rendimiento académico, problemas para socializar, problemas en el sueño, pesadillas, irritables, sensibles, duermen de más, cambian la conducta alimentaria. Obviamente en gente mayor, pues el sentimiento de tristeza, el no disfrutar la vida, los miedos crecen, las culpas crecen, la gente se siente sola, piensa en la muerte, está irritable, tiene cambios de ánimo en un mismo día, no duermen bien, no duermen de más, no descansan, no recuperan, no tienen una agilidad mental. Los adultos mayores caminan más lento, piensan más lento, a veces puede parecer como si fuera un síndrome demencial y muchas veces es una pseudodemencia secundaria o un trastorno depresivo. Así es que fundamentalmente es la tristeza. Algo importante en psiquiatría es los tiempos y la severidad de los síntomas. Hay diferentes instrumentos de clinimetría para ver, la tristeza, la severidad, la profundidad, la duración. Y obviamente aplasta a las personas. Una persona triste no puede trabajar al 100%. Es un motivo frecuente de incapacidad laboral en el mundo. Desde hace 20 años se viene diciendo esto y todavía nuestros sistemas de salud no lo reconocen. Pero cuando la gente no está bien emocionalmente, no puede funcionar bien emocionalmente y necesita un tratamiento, que ahí te diría que afortunadamente ahora los tratamientos, a diferencia de hace 30 años, son con pocos efectos colaterales, con precios más accesibles a la comunidad y que la mayoría de los sistemas de salud lo pueden tener. El problema es el acceso con el especialista para que les autorice el tratamiento cuando el médico de primer nivel no presta la atención.
pero yo creo que las respuestas a los tratamientos es muy buena, en general es muy buena, lo dicen las evidencias, y obviamente batallamos más para que la gente llegue con miedos, con preocupación, con angustia, que lo manden con el psiquiatra. Muchos clínicos prefieren no decirle al paciente que tiene que ir al psiquiatra como si fuéramos... Todos cuestionan al psiquiatra en cuanto a su prescripción de medicamentos y no cuestionan a otros especialistas médicos. Pero la depresión es un motivo muy frecuente de discapacidad y la frecuencia no es baja. Un 7 a un 18 o 20% de la población puede tener depresión. Hay depresiones muy agudas, muy profundas, que llegan a la pérdida del juicio dentro de la grave de la depresión, como puede haber algunas otras depresiones no tan profundas, pero sí muy prolongadas, que hacen días no agradables. Y a veces la gente es más fuerte que la depresión y logra y saca adelante muchas cosas en su vida, pero con un doble o triple esfuerzo. En cambio, después de un tratamiento, no, la vida se vuelve más ligera. Los tratamientos dan buenos resultados, no son tratamientos para toda la vida. En psiquiatría no tenemos marcadores biológicos, entonces los instrumentos de clasificación que tenemos son tan confiables como otros instrumentos de clasificación de otros padecimientos mentales o físicos, y finalmente no estamos hablando de un lado oscuro, de un pensamiento mágico. Más bien estamos hablando de los grandes avances que hemos tenido en neurociencias en los 90s, y yo creo que gracias a muchos factores del conocimiento científico y el acceso a los tratamientos, ahora la gente puede tener mejores calidades de vida, indiscutiblemente. Doctor, una vez que quizás detectamos que algo no está marchando bien en nuestra psique y que se toma la decisión, ¿cómo sé yo que debo ir con un psicólogo y cómo sé que debo ir o con un psiquiatra, doctor? He visto, por ahí vi los números, doctor, y hay 100 psicólogos y hay 10 psiquiatras, doctor. Hay un déficit brutal, me parece, de psiquiatras en el mundo. Seguramente es el mismo caso es el caso mexicano. ¿Cómo sé cuándo debo ir con el psicólogo o cuándo debo ir con un psiquiatra? Dentro de la psicología hay psicología educativa, psicología laboral y psicología clínica. Los psicólogos clínicos con quien colaboramos y trabajamos mutuamente tenemos el mismo objetivo, el bien del paciente. Debemos hablar el mismo lenguaje de diagnósticos y de instrumentos de diagnósticos, y obviamente el manejo psicoterapéutico cognitivo-conductual ha demostrado eficacias significativas para ayudar a muchos pacientes con síntomas de depresión o de ansiedad o de obsesiones. Y creo que lo ideal es la combinación, ¿sí? El lente del médico es un lente completamente médico, partimos de ser médicos, y obviamente nuestras citas no son tan frecuentes como una relación psicológica con un paciente, porque podríamos ver a un paciente a las 3, 4, 5 semanas para ver resultados con el cambio. Y yo sí creo que cuando la gente tiene muchos síntomas, ir a un proceso psicológico es como más asfixiante porque no depende de ellos su estado de ánimo. Sin embargo, puede ser enriquecedor la catarsis, la verbalización, la empatía, el sentir la esperanza, el tener algunos recursos para poder enfrentar los momentos difíciles que está viviendo. Y yo creo que el tratamiento farmacológico es como más sencillo, le digo a los pacientes. Esto es como igual controlar la diabetes, controlar la tiroides, controlar la hipertensión, controlar los síntomas de depresión, de tristeza, de llanto fácil, de irritabilidad, de pobre control de impulsos. Entonces los tratamientos dan buenos resultados y lo ideal sería un trabajo en equipo. Doctor, ya que lo menciona, para quienes nos ven, nos escuchan en este podcast, como que la clasificación que damos los humanos en general, digamos, es la población de a pie, digamos, es el psicólogo es con quien voy y platico, el psiquiatra es quien me receta. Digamos, ese es un poco, le estoy hablando de los ciudadanos de a pie, quienes desconocemos, por supuesto, y esa era la intención de platicar con usted, pero me parece que el asunto de la psiquiatría va mucho más a fondo, doctor. Como dice usted, platicar está muy bien, voy con el psicólogo y quizás me hace mucho bien platicar, pero hay cosas que no va a resolver.
Sí, hay ingredientes, diríamos, inespecíficos de la relación médico-paciente, médico-psicólogo, en cualquier agente, ¿no? Que hasta otras gentes que se dedican a pensamiento mágico, a curación, puede haber los mismos ingredientes que pueden tener algún efecto placebo de beneficio, ¿no? Yo sí creo que lo que nosotros somos, evidentemente, está dentro de nuestro cerebro y es un funcionamiento eléctrico y bioquímico, y obviamente esto a veces se altera por algunos factores entre genéticos y ambientales, y los tratamientos farmacológicos, si bien no tenemos un marcador biológico, sí sabemos los tipos de neurotransmisores, las vías de alteración de estas y los mecanismos de acción. Y siempre creo que es mejor probar un tratamiento que quedarse con la duda. La gente tiene miedo a los tratamientos de psiquiatría, pero te diría que son tan nobles como cualquier otro y la mayoría hasta de venta casi libre, ¿no? No hay un gran control sobre ellos y las respuestas son significativas. Hay un porcentaje que no responde, habrá que probar otro ensayo con otro fármaco, pero aquí es más útil aquel clínico que sigue viendo a un paciente, a diferencia de aquel paciente que cambia de clínico cada vez que va a consulta, ¿no? Y uno va conociendo más a sus pacientes a través del tiempo, y es a través del tiempo cuando uno se va a poder hacer interpretaciones más psicologistas, ¿no? Que tienes más información y una completa historia clínica de tu paciente. Doctor, en su experiencia, ¿usted cree que los tiempos modernos han agudizado las enfermedades mentales? Digamos, usted hace 30 años veía o ahora está más expuesto gracias al acceso a la información, las redes sociales, las enfermedades mentales, ¿ya existían o se han exponenciado con los años? ¿Cómo lo siente usted eso, doctor? No, siempre han existido. Desde los maestros Hipócrates de la medicina hablaban de padecimientos mentales. Las culturas prehispánicas hablaban ya de padecimientos mentales. Había trepanaciones en cráneo, buscando solución a enfermedades mentales. Mucho tiempo, quizá en la época de la Inquisición, se vio con un lente místico y nocivo hacia las enfermedades mentales. Y fueron brutales, además. Fue terrorífico. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? Se me olvidó. Sí, de que si no será que ahora está mucho más exponenciado o está mucho más socializado y creemos que está creciendo, pero ha estado siempre. No, ha estado siempre. Las estadísticas y los estudios epidemiológicos en diferentes países, diríamos que ahí están los padecimientos. Obviamente a mayor población, más gente con padecimientos. A mayor, ahora con el internet, el Dr. Google es la gran competencia de todos los clínicos, porque todos los pacientes consultan con el Dr. Google y cuestionan tratamientos. Pero yo sí creo que es mejor probar un tratamiento que no. Y sí creo que obviamente ahora con la tecnología pueden aparecer nuevas clasificaciones, como la misma adicción al internet, que antes que no había internet no existía, y las clasificaciones de los padecimientos mentales van evolucionando conforme va evolucionando el conocimiento de los mismos, y pueden ir apareciendo o reclasificándose algunos, ¿no? Y obviamente van desde la infancia hasta los de la vejez. Doctor, ya que está hablando de adicciones, no puedo dejar de preguntarle el tema y el acceso al alcohol y otras drogas de la población en general. En su experiencia, hay desde la creación de las drogas sintéticas, doctor, las adicciones han ido creciendo en México y está documentado. Sí. Y me parece que es un problema de salud muy grave que es difícil identificar. ¿Cómo podríamos decirle a quien nos ve, nos escucha, oye, estos son datos que te dicen que quizás estás enfrentando en familia a alguien que tiene un problema de adicciones? Yo creo que eso es como muy importante y es un gran problema de salud y una gran pandemia y que parece que cada vez viene más agresiva. Es preocupante la edad de inicio de uso de sustancias. Reportan 11 años de edad el consumo de alcohol. Es sorprendente cómo una sociedad que prohíbe el consumo de sustancias en menores de edad, las familias lo permiten. Y yo creo que los jóvenes son una población de alto riesgo para perder el control. La adolescencia no pasa a los 18 años, la adolescencia a la adultez pasa a los 22, 23 o 24 años. Y obviamente tenemos problemas serios con el alcohol y con el tabaco y obviamente con drogas consideradas aún ilegales. El crecimiento del consumo de marihuana ha crecido, no sé,
3 veces en los últimos 8 años, a diferencia del consumo de estimulantes que ha crecido quizá el doble en los últimos 8 años. En Coahuila tenemos el problema con las metanfetaminas, la piedra, el cristal, el cual es sumamente adictivo. Es todo un tema hablar de las drogas. Las drogas son, si bien en medicina usamos drogas para todo, son sustancias que generan un cambio, pero las drogas de abuso, precisamente hay gente que se va a enganchar en ellas, y en eso hasta la genética es muy importante. Hay familias donde van a depender del alcohol porque lo traen genéticamente, igual como van a ser diabéticos, van a ser dependientes de drogas. Y muchos de los padecimientos adictivos, obviamente a veces puede haber adicciones secundarias a depresión. Muchas mujeres cuando están depresivas tienden a beber más agresivamente, y el acceso al alcohol es un verdadero problema, ¿no? Te sale más barato una lata de cerveza casi que un litro de agua. Sí. ¿Cómo se llama? Y obviamente las políticas prohibitivas yo creo que tampoco han funcionado. Yo creo que más bien hay que educar, identificar a tiempo la gente que empieza a beber agresivamente, y obviamente yo creo que vuelvo a lo mismo, es la educación. El problema no es la droga, el problema es el uso de la droga. Una cosa es usar una droga, otra cosa es abusar de una droga y otra cosa es depender de una droga. Y una vez que alguien depende de una droga, va a depender toda su vida y no hay puntos intermedios. Ahí la sociedad civil tiene una gran experiencia con AA. AA tiene 85 años en el mundo ayudando a la gente a dejar de beber. Obviamente son anónimos, no hay investigación sobre a quién ayuda o quién no ayuda, pero es la segunda institución en el mundo que ayuda a más gente de forma gratuita. Y por otro lado también tenemos el problema de los anexos en las comunidades, que muchas veces son muy clandestinos, que no están bien controlados, que se violan los derechos humanos, pero tampoco el Estado tiene un lugar que ofrecer para los pacientes con adicciones. Tenemos el modelo de centros de integración juvenil de los 70, un modelo muy chileno. Rebasado, doctor. Sí, totalmente. Vamos, me parece que era un modelo para las drogas, como usted dice, de los 70. Sí. Pero ahora, ante el imperio de las metanfetaminas, del cristal, del foco que le llaman, todos estos que están ahí en el vocabulario popular, y que han arrasado y que están arrasando con miles de jóvenes, sí, doctor, aquí mismo en nuestra comunidad, sí, y que después los padres de familia desconocen siquiera que sus hijos lo están consumiendo y desconocen los síntomas, doctor. ¿Cuál es la sintomatología ahí, doctor? Yo te diría que es cuestión de observación y es notorio. A veces puede ser un silencio a voces en las familias que alguien consume droga, pero en el consumo del cristal, de las metanfetaminas, la gente tiene una baja de peso significativa, no comen, no duermen. Es sorprendente cómo de tener un peso adecuado llegan a parecer muy calavéricos, muy moribundos, y obviamente el deseo por el consumo de la droga es tan intenso que obviamente empiezan a vender cosas, a robar cosas, a conseguir cosas con tal de conseguir para la sustancia, y es como un gusano que se despierta por el deseo. Aquí el problema, yo creo que hay pocos todavía tratamientos aprobados para poder ayudar a los pacientes adictos. Lo primero siempre es pues la precontemplación y contemplación de que se tiene un problema para poder actuar frente al problema y decidir hacer un cambio en su estilo de vida. Y en verdad, a veces los clínicos les es difícil hacer esto porque piensan que los adictos son adictos porque ellos quieren ser adictos, pero en verdad no. Y yo creo que hay un factor biológico, obviamente hay una sustancia, pero sí se llega a perder el control y esto llega a ser un verdadero trastorno y una enfermedad más allá de las complicaciones propias, mentales o físicas a corto o a largo plazo de los estados de intoxicación en cada individuo. Ahí lo importante, el gobierno tampoco tiene un lugar para donde internarlos y esto hace que se lleguen a lugares de anexos clandestinos. Yo pienso que el Estado debería de tener lugares de internamiento para poder tratar este grupo de población en los que frecuentemente pueden ser hasta discriminados en hospitales generales. No es fácil tratar un adicto, pero yo sí creo que siempre va a ser mejor tratarlo. Sabemos que el riesgo de recaída puede existir. De hecho, de los trabajadores que tratan adictos salió el síndrome del burnout, de este desgaste que tiene el autoconsumo, que tiene el trabajador por dar todo porque el otro se rehabilite y el otro sale y sigue consumiendo.
Hay tratamientos, hay alternativas farmacológicas para la nicotina o para el alcohol o para otras drogas para tratar de disminuir el deseo, pero obviamente ahí lo importante es la voluntad de quien tiene el problema con el consumo de quererlo dejar. El problema es que no tienen conciencia y todos dicen lo mismo: lo voy a dejar, yo lo controlo, lo puedo dejar cuando yo quiera. Es imposible. Es imposible. Sí. Es totalmente Doctor, imposible. Ya que hablamos de los anexos que son muy criticados, y yo los critico mucho, pero y en especial por toda la formación anticlerical que existe en mi familia, pero después digo, a ver, si no hay espacios públicos, doctor, en donde puedan tratar a esas personas, y seguramente ahí no les dan los tratamientos más adecuados, pero de menos existe una opción, doctor. Sí. Y si se van a recargar en una fe y eso les va a ayudar, doctor, pues que esa fe les sirva para eso, de menos. Sí, estoy de acuerdo. Aquí obviamente hay grupos religiosos que son abiertos, de puertas abiertas, los cuales respetan los derechos humanos, ¿no? Pero hay muchos otros grupos más... los especies de secuestro también, ¿verdad? Anexos que casi los tienen, con secuestrados, secuestrados, en los cuales no es raro escuchar abusos, sí. ¿No? Entonces yo sí creo que hay diferentes. No hay uno que garantice al que el adicto le va a ayudar. No hay quien tenga la verdad absoluta para ayudarle a un adicto. Y yo creo que entre todos tendríamos que contribuir a ayudarle a un adicto. Uno como clínico piensa desde el ente médico, pero también se tiene que pescar de los grupos de autoayuda para narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, como también tiene que ayudarle a la familia. Hay grupos para familiares de adictos que a veces juegan un papel silencioso en la complicidad de la adicción, y obviamente yo sí creo que lo primero es reconocerlo, y que también los médicos dentro de sus informaciones y sus historias clínicas vean la salud como un valor y puedan detectar a tiempo gente que tiene riesgo de caer en consumo de sustancias o que empieza a caer en consumo de sustancias, y tenemos que ejercer nuestra autoridad médica advirtiéndole a los pacientes sobre los riesgos a corto o a largo plazo que implica cada droga. Independientemente, en todas, el dejar la droga parece ser una mejoría no solo en la salud mental, sino en la salud económica y en la salud familiar. Sí, pues, yo soy un convencido, doctor, y he escrito mucho al respecto, que la guerra contra las drogas es una guerra que se perdió hace muchísimos años y que el enfoque tendría que estarse viendo del tema de la salud. Sí. Entre oferta y demanda jamás se va a acabar eso, es parte del mismo sistema. Y es parte de la naturaleza humana, la búsqueda, el explorar. El problema son las edades, el problema es lo ilegal, que a veces no saben ni qué le están vendiendo a los jóvenes, qué es lo que se están metiendo. Las prohibiciones no han funcionado, la ley seca solo hace que la gente prevea antes, o que vaya a los municipios vecinos. Entonces las leyes restrictivas no han funcionado, ¿no? Y obviamente las leyes en el país pueden contemplar la aportación de ciertas cantidades de diversas drogas para uso personal, pero suena absurdo y desorganizado que está prohibido comercializar, transportar, vender, producir cualquiera. El mundo está cambiando un poco alrededor de la marihuana y obviamente muchos países han optado por la legalización del consumo de marihuana para evitar que la gente caiga en drogas más pesadas. En México sigue el debate. Yo creo que es una planta que tiene un uso desde industrial, como el tallo. Finalmente Cristóbal Colón llegó a América gracias a telares de la planta del cannabis. Sí. Y obviamente creo que tiene un uso medicinal muy importante. ¿Cómo se llama? El problema es cuando sale del abuso, o el problema es cuando la gente consume a edades muy tempranas marihuana, aumenta el riesgo a padecer esquizofrenia o a destapar algunas enfermedades mentales, o síndromes motivacionales, o si bien tiene un efecto antiepiléptico, pero también destapa epilepsias occipitales. Entonces yo diría que no podríamos generalizar, y lo que tendríamos que hacer es educar, y obviamente hablar de drogas frente a los jóvenes a veces es una arma de dos filos. No sabes si vas a promover la curiosidad en ellos por el consumo o realmente vas a inhibir el consumo. Lo real es que se puede ver desde la genética, menores que tienen déficit de atención con hiperactividad e impulsividad no tratados tienen más riesgo de caer en uso de drogas, y fundamentalmente los jóvenes lo hacen por una forma de explorar, una forma de autoconocimiento, una forma de socializar,
y que el fenómeno de grupo juega un papel importante, ya influyen más sus pares que sus padres. Entonces yo sí creo que los cimientos de una buena crianza son fundamentales, ¿no? Obviamente no hablo de ser muy conservador o muy liberal, aquí lo importante es ser congruente con el sistema que uno quiere optar por elegir de educar a sus hijos. Doctor, y dentro de de las mismas adicciones, a raíz de por la última década, doctor, de las redes sociales, que hay una adicción enorme a las redes sociales, y yo le voy a poner un ejemplo. El teléfono nos dice a la semana, pasaste tantas horas en el teléfono, y te dice las redes sociales que estuviste utilizando. Yo veo un tema de aceptación ahí, doctor, y no quisiera juzgarlos, doctor, porque la sociedad, porque ¿cuál es el mundo real, doctor? Si en la red social me aceptan más que afuera, doctor, pues yo voy a estar adentro entonces de la red social. Si ahí publico una foto y me dicen, oye, sales muy bien, oye, qué brillante eres, y si afuera me dicen, eres un pelmazo, no sirves para nada, pues me voy a refugiar en las redes sociales, doctor. No las quisiera crucificar por completo. No, pero sí cada quien debe de ser más consciente de para qué las utiliza. Y obviamente yo creo que es una gran ventaja ahora, finalmente, que nos trae mucha comodidad hasta en el ejercicio profesional de la práctica médica, ¿no? Pero sí creo que, cuando uno deja de hacer otras cosas por estar en redes sociales, ya no es saludable, ¿no? Igual que estar en videojuegos, igual que estar jugando en un casino, se empieza a perder el control. Yo sí creo que sería importante. El teléfono inteligente va a ser el que te diga no lo publiques, ¿no? Pero el día que tengamos una sociedad que se deje llevar solo por esta inteligencia artificial, seguramente vamos a ser una sociedad de idiotas, ¿no? Tenemos que ser más críticos. Veía uno que cómo puedes hacerte rico con Facebook. Pues vete a configuración, cierra Facebook y ponte a trabajar, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Entonces, yo sí creo que si bien pueden tener una parte social, recreativa, de interacción, de comunicación, también es un terreno peligroso que no sabemos quién está detrás del otro lado, finalmente de la línea, y muchas veces te puede correr riesgos en muchos sentidos, ¿no? Y obviamente las nuevas generaciones nacieron ya con el teléfono celular, y obviamente su lente del uso de estos es importante, es inevitable y es parte de, pero sí creo que cada quien tiene que ser consciente en lo individual de cuál es su relación y su vínculo con estas redes sociales y qué tanto es importante. Uno no tiene que quedar bien con los demás, tiene que quedar bien con uno mismo. Uno no tiene que ser el más inteligente de todos, tiene que superar sus propias capacidades y uno tiene que aprender a disfrutar la vida, finalmente los atardeceres, los amaneceres, más allá de una pantalla que a veces nos encierra o nos aísla, nos convierte en estar más solitarios, ¿no? Cuando pensamos que tenemos más publicidad o tenemos más interacción, finalmente nos hace sentir más solos. Doctor, estamos viviendo la siguiente gran evolución del ser humano, una especie de tecnoespecie, y además, pero como le insistía, es cómo culpar si ahí me aceptan más, doctor. ¿Cómo culpar a las personas que están en redes sociales si sienten que ahí les hacen más caso, tienen mayor ascendencia, son más escuchados? Es la primera ocasión, doctor, que existe un medio de comunicación al que antes la televisión se le hablaba y no te hablaba y no le podía responder. Ahora se puede responder y bueno, hay debates enormes respecto a las redes sociales, pero eso no va a haber una regresión jamás ya en el tema de las redes sociales. No, y el tiempo nos enfrentará con las nuevas manifestaciones de no bienestar o las consecuencias de los usos prolongados de estas redes sociales. Ya está la clasificación de la adicción a Internet, en la clasificación de desórdenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces sí se empieza a ver problemas de gente que son adictos a ver pornografía, gente que es adicto a ver cosas violentas y que obviamente esto puede repercutir también en su conducta. Entonces sí creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que somos. La conciencia es entre lo que pensamos y lo que hacemos, y obviamente es una oportunidad para acercarse a muchas cosas de cultura, de arte, recreativas, de conocimiento, pero también tiene un lado que puede ser como muy perverso.
Doctor, ya que habla de la conciencia y intentando entrar en aguas profundas, doctor, ¿tenemos acaso como especie humana una idea de lo que es la conciencia? ¿Por qué despertamos, doctor? ¿Por qué nos dormimos? A ver, la conciencia pues, está clara que está en el cerebro, pero me parece que enviamos naves y enviamos megatelescopios a explorar el espacio profundo y no hemos estudiado a profundidad los 2 kilos de materia gris que tenemos aquí entre nuestros oídos, doctor. El universo que tenemos aquí que se llama cerebro, la más revolucionada máquina que ha dado la especie la naturaleza misma, sí, y toda la falta de estudios, aunque hay muchísimos, doctores, ¿tenemos siquiera acaso idea de qué es la conciencia, doctor? Yo creo que es un cúmulo de información. La especie humana, a pesar de que somos muy parecidos al chimpancé genéticamente, se ha desarrollado mucho la neocorteza y hemos tenido un gran crecimiento de ciertas funciones que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con el desarrollar cosas y habilidades y el poder recordar y aprender de la experiencia. Y yo creo que la conciencia es muy amplia y yo creo que es el autoconocimiento individual o hasta el autoconocimiento como sociedad o como familia, y yo creo que requiere de la introspección, de la observación, del análisis de las capacidades de cada uno y obviamente de las dificultades de cada uno para poder enfrentarlas y poder superarlas, y obviamente tener conciencia que, bueno, la vida a veces puede ser injusta, pero a pesar de lo injusta es para ser agradable y para poderse compartir. Y yo creo que finalmente este órgano es con el que más trabajamos los psiquiatras, que tiene que ver no solo con nosotros, sino con nuestros allegados, con nuestra sociedad, y que de alguna forma muchas veces en verdad se enferma. Y cuando se enferma, los estragos de la enfermedad mental a veces pueden ser pues muy difíciles y lamentables en una sociedad. Doctor, cuando me hizo favor de recibirme en su consultorio, doctor, en su despacho, le dije que en esta conversación le iba a hacer una pregunta de esta definición que me parece que nos hace humanos y que hasta el físico teórico más renombrado no se atreve a discutir respecto a el alma humana. ¿Existe el alma, doctor? Si la tenemos como el cerebro. ¿Por qué se suena tan difícil cuestionar siquiera si tenemos un alma, doctor? El término alma de ánimas yo creo que tiene una connotación religiosa y quizá en cada cultura mística, sí, en cada cultura puede tener una connotación. Yo creo que el alma de uno en sí, yo creo que viene siendo, vamos, desde mi lente, la esencia de uno, que cuando uno ya no está, finalmente los demás lo siguen recordando a uno en base a esa esencia de persona, independientemente de lo que uno es. Y mientras uno lo recuerde, seguirá esas almas en las mentes de uno. El día que uno desaparezca, ya esas almas seguramente desaparecerán de nuestras mentes, pero la connotación fundamentalmente es religiosa, es espiritual. Desde el punto de vista médico se ha hecho cuestionamientos y alguna vez lo platicamos, se han medido los cuerpos antes de morir y después de morir. Y los famosos 21 gramos, ¿verdad? Los famosos 21 gramos, que es el peso del alma. El peso del alma, pero yo creo que eso es como muy subjetivo. Las neurociencias han tumbado todos estos procesos, diríamos, cercanos o allegados a los procesos de morir en muchas personas. Y obviamente lo vemos a través de un lente en que estamos buscando una causa, una explicación. Y en el sentido del alma tocamos el tema espiritual. Un tema que tiene que ver entre el hombre y el universo, un bienestar entre el hombre y el universo, ¿no? Esa parte espiritual de uno con el bien en todos los sentidos. Y en ese sentido, uno pensaría que el alma es, pues eso, la parte de la relación de uno con uno mismo y lo que proyecta uno mismo con los demás. Yo con esa idea me quedaría. Doctor, esta parte de cuando yo me levanto, estoy hablando conmigo.
Y eso no me convierte en un loco, doctor. Y si me convierte en loco, pues dígamelo. No. El término locura tiene 50 años de sí, que no lo utilizamos. Hablar con nosotros mismos yo creo que es un gran ejercicio, puesto que es la única forma de irnos conociendo y obviamente el poder intercambiar con alguien información sobre uno mismo. A la gente le cuesta trabajo hablar de uno con otras personas, como si fuera algo muy secreto, algo muy íntimo, algo muy confidencial, cuando te diría que la mayoría de las personas tienen los mismos problemas. Sí, y sobre lo mismo, doctor, es cómo no caer en la locura, doctor, cuando uno accesa a tanta información y si no está uno refugiado, ¿sí?, en determinada fe, doctor, que te dice que vas a trascender y sabes que quizás eres un accidente biológico, el ser humano mismo sobre la Tierra, y que nuestra trascendencia, pues, quizás en 3 generaciones ya nadie se va a acordar de ti. ¿Cómo esta parte, cómo sobrellevar, doctor, el acceso a tanta información? Y no estoy hablando por la gente que quizás tiene determinados conocimientos, no, es cómo saber que dentro de mi trascendencia, doctor, ¿sí? Y el conocimiento que se tiene de lo que va a ocurrir, porque necesariamente nazco y me voy a desarrollar y voy a morir necesariamente, ¿cómo no enloquecer en el intento, doctor? No, yo creo que es parte de la vida. Hay quien puede enloquecer en el proceso como parte de una enfermedad o de variables biológicas o ambientales, pero finalmente la vida es para buscar ser feliz. Y obviamente el hombre tiene que buscar su propio sentido de existencia, ¿no? En el sentido nuestro de los médicos, obviamente ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos, es una forma de trascender. La forma, cuando uno se dedica a la docencia, aprende 2 veces, y también es otra forma de trascender. Y yo creo que tenemos que, si todos dedicáramos un poco de nuestro tiempo a hacer una actividad altruista hacia los más vulnerables en cualquiera de las circunstancias, creo que tendríamos una sociedad. Nos falta empatía y nos falta compasión. Doctor, ¿y hay tiempo de ser empáticos y de ser compasivos, doctor, en este mundo aceleradísimo? Sí. Y claro, a ver, si yo me busco el tiempo lo voy a encontrar, pero si acaso me va a dar mi conciencia para estar pensando en ser empático, y no quisiera ser crítico eso, me considero una persona empática, pero quisiera pensar en la generalidad de la población, doctor. Yo creo que tiene que ver con educación y con valores, respeto, responsabilidad, honestidad. Religiones hay muchas y aparecerán otras y desaparecerán, pero los valores fundamentales son los valores no perecederos de las religiones, que tienen que ver con valores universales. Entonces yo sí creo que tenemos que tener una sociedad de promover valores universales. Yo pienso y siempre he dicho que el mayor problema de salud mental en este país es la corrupción, porque agrede a toda una comunidad y genera una gran desigualdad. Entonces yo creo que sigo pensando que es la educación, enseñar con valores y obviamente el respeto, responsabilidad y honestidad. Ahí se desprenden cualquiera de los otros valores. Ya que habla de valores, doctor, hay pensando como en química, hay una tabla de valores, doctor, pero quizás los que son para mí no son los que para mí son valores, para otros no. A ver, hay valores fundamentales: la vida, respetar los derechos de otras personas, las minorías, doctor, pero no todos piensan así, doctor. No, la especie humana es muy variada. Soy humano y vamos, nada del humano me es ajeno, y hay gente que nace con problemas, diríamos, genéticos, que tienen callo ante el dolor ajeno y tienen conductas antisociales. Vamos, ideológicamente uno podría decir que el hombre siempre es bueno y es humanista, pero creo que al hombre le falta mucho todavía para ser humano, y hay una parte importante que puede tener psicopatología y es disfuncional o comete actos violentos o perjudica a los demás, ¿no? Finalmente, muchos de ellos pueden ser enfermos y muchos de ellos son personalidades disfuncionales que causan problemas en la sociedad,
pero volvería a lo mismo, que es a través de la educación y de sistemas de salud, de justicia, pues más claros y más transparentes. Sí, doctor, eso me llevaría a preguntarle, y con esto ir finalizando, la gente, nosotros las personas, ¿estamos bien o estamos mal porque queremos estar bien o estar mal? ¿O hay toda una definición de cosas que nos pueden ayudar y que quizás no las encontramos ya ni siquiera en el sistema educativo, doctor? Intento decir que a ver, somos, ¿por qué somos como somos? Y claro, volvemos a si infancia es destino, y todos los problemas psicológicos o psiquiátricos que puede enfrentar desde que estamos en el seno materno, las condiciones a las que me enfrenté. Esa es la clásica, es que el pobre es pobre porque quiere. A ver, no sabes lo que estás diciendo. Si las oportunidades están ahí, les dicen, oye, por favor, de veras, ¿crees que el pobre es pobre porque quiere? Pues, por supuesto, a eso me intento llegar, al origen de las cosas, doctor. Yo creo que el origen de las cosas es nuestro cerebro. Hay cerebros que se enferman, hay cerebros que dan características diferentes de unos a otros, y obviamente la enfermedad física y la enfermedad mental y la enfermedad social no están separadas, van juntas. Sí creo que ver la salud mental como un valor o la salud como un valor es importante, y el hacer conciencia en lo individual como en lo social, cómo estamos para poder disfrutar la vida y de alguna forma tener objetivos. No depender de nadie, ser autosuficientes, eso es como mucho, muy importante. Y obviamente buscar, si uno va a tener hijos, buscar hijos que estén como programados. Es preocupante cuando ves en el hospital adolescentes con segunda o tercera gesta y uno educa a sus hijos con los últimos 10 años previos a quien los ha tenido. Entonces yo sí creo que tenemos que profundizar mucho en la educación sobre la salud y la salud mental en los primeros años de la primaria, bueno, cuarto, quinto y sexto. Doctor, le voy a hacer una pregunta que puede parecer muy absurda, pero yo no he encontrado en ninguna parte. A ver, entiendo que yo quiero ser feliz, doctor, porque si estoy feliz estoy bien, sí, pero ¿nosotros venimos a este mundo a ser felices, doctor? Sí, es una búsqueda, y cada quien debe de buscar el camino, ¿sí? Yo creo que es la búsqueda, poder ser feliz y no estar cargando con problemas, no estar aprensivos por cosas que uno no puede resolver, no estar afligidos por noticias negativas de todos los días. Al contrario, buscar estar bien y poder contribuir con una sociedad para que estar bien. Y por último, no creo que sea un disparo en el pie, doctor, con esta pregunta ¿todo se resuelve en la psicología, en la psiquiatría, doctor? O también hay cosas que yo solo puedo resolver. Quizás, como usted dice, hay gente que es más fuerte, hay gente que no. No, yo creo que todo se resuelve. Nuestro lente es de lo individual a lo general, no es de lo general a lo individual. Partimos de un paciente y de un padecimiento hacia afuera. Pero creo que el lente puede ser también a la inversa. Y a la inversa yo diría que son los gobiernos, los sistemas sociales, la cultura, la que debe promover valores, la que puede promover cultura, la que puede promover deporte, la que puede promover estilos de vida saludable, estilos de impartición de justicia más justos, y obviamente acceso a la educación como a la salud en todos los niveles. Si usted identificara, doctor, ¿cuáles son los 5 padecimientos que más comúnmente usted atiende, doctor? Para que quizás la gente que nos ve y nos escucha, aquí están apareciendo las redes sociales de este podcast. ¿Cuáles son los más frecuentes, doctor, en este mundo que le podemos llamar posmoderno, doctor? Si hablamos de infantes, los trastornos del neurodesarrollo, los cuales se encuentra el autismo, el Asperger y muchos otros, o discapacidades intelectuales. El déficit de atención con hiperactividad o impulsividad en algunos casos también es importante. La depresión ocupa un papel muy importante.
Los trastornos de ansiedad social, de agorafobia ocupan un papel importante. Las adicciones ocupan un papel muy importante. Tremendo. El trastorno obsesivo compulsivo ocupa un papel muy importante. Las demencias empiezan a ocupar un papel muy importante. Yo diría... ¿A qué lo asocia, doctor? Que esté creciendo o que siente usted que tiene un papel más importante el tema de la demencia? Porque los años de vida que tenemos cada vez son más. Ha aumentado. La esperanza de vida. Sí, la esperanza de vida ha aumentado. Pero también trajo eso. Sí. Y obviamente uno va a morir de acuerdo al estilo de vida que tenga, ¿no? Y de acuerdo a la genética también que tenga. La enfermedad de Alzheimer puede tener un componente genético muy alto, pero hay muchas otras demencias o deterioros cognitivos que son secundarios a estilos de vida, ¿no? Sí, para reforzar lo que usted dice, yo he escuchado frases de gente mayor, dice, de saber que iba a vivir tantos años me hubiera cuidado. Si quieres saber cómo ha sido tu pasado, ve tu presente. Si quieres saber cómo va a ser tu futuro, ve tu presente. Yo creo que eso no lo podría resumir todo. Doctor, le quiero agradecer mucho su presencia en este episodio de Podcast Dogma Fe, que vamos a llamar la Psiquiatría de las Enfermedades del Alma, doctor, aunque yo tengo todo un debate personal respecto al alma, pero creo que si no reconocemos el alma como tal, entonces nos queda muy poco de humanos después, doctor. Si un libro me regalaron 3 veces en formación como médico, era el de médico de cuerpo y almas. Yeah. Doctor Mario Alberto José de los Santos, muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo que haya estado en este episodio, y a quienes nos ven, nos escuchan, los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche en un nuevo episodio de este podcast Dogma Fe. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Saludos a todos.